Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Escuelas IADE presenta curso de motores diésel. A continuación, sistema neumático. Otra de las revisiones que se deben hacer en forma periódica es la verificación del sistema de aire comprimido y también del sistema de dirección. La parte hidráulica de la dirección. Observen ustedes que aquí tenemos el compresor de aire comprimido movido por el propio movimiento del motor a través de correas y poleas, donde podemos ver que este compresor aspira aire del mismo múltiple de admisión para hacerlo de forma filtrada y lo envía comprimido hacia toda el área del depósito de aire.
los dos tanques de aire, dos o más. Decíamos que la verificación que se debe realizar en este sistema consiste en escuchar luego de haber apagado el motor si existen posibles pérdidas de aire. En este caso, al apagar el motor, notamos como que queda perdiendo a través del compresor. Vamos a usar un método para determinar por qué parte se encuentra la pérdida de aire. Observen ustedes que aquí hemos quitado el caño de entrada de aire hacia el compresor y le vamos a acercar con sumo cuidado un encendedor, donde van a ver ustedes que la llama se ve modificada por el aire que sale del caño que retorna a través del compresor. Esto significa que las válvulas, tanto la de entrada como la de salida, no están reteniendo la presión que queda en la tubería y en los depósitos. Y mediante ese mal funcionamiento de esas válvulas, nos retorna todo el aire hacia atrás una vez apagado el motor. Y luego, ya al poner en marcha el motor, se va a tener que esperar que cargue todo el sistema para luego poder dar movimiento al vehículo. Este mal funcionamiento de las válvulas que comprobamos da lugar también a un mal funcionamiento del compresor, porque cada vez que el pistón de este compresor comprima, van a haber fugas hacia atrás. Aquí tenemos los depósitos de aire comprimido, que en este caso son dos. Uno de ellos está seccionado en dos partes, debido a que una de esas partes tiene una presión regulada. Vemos acá, por ejemplo, un regulador para ciertos dispositivos neumáticos que debe accionar. Observen que tenemos toda la tubería e inclusive, como vimos, uno de ellos tiene en la salida un regulador de presión. Aquí estamos en la parte de abajo de los tanques y es importante dentro del mantenimiento tener libres de humedad, de agua, estos depósitos. Vean ustedes que aquí estamos viendo a los purgadores de los tanques, que son simplemente unas válvulas que se encuentran en la parte, como dijimos, inferior de estos depósitos. En cada 2 jornadas aproximadamente es aconsejable extraer la humedad que se condensa en estos depósitos. Aquí simplemente apretamos la válvula y en caso de haber humedad o agua saldrá por dicho purgador. Reiteramos que esta operación se tiene que hacer una vez que los tanques estén cargados. En caso de apretar estos purgadores y sale aceite por los mismos, significa que el compresor de aire está mal de aros, está subiendo aceite por dicho compresor, por lo cual requerirá una reparación. Observen ustedes que en este caso tenía algo de agua. Normalmente el primer depósito es el que más acumula, pero de todas maneras hay que purgar todos ellos. Como dijimos, aproximadamente cada 2 jornadas debemos hacer esta inspección. También dentro del sistema del aire comprimido debemos verificar el funcionamiento del sistema de frenos. Aquí el freno debe ser presionado el pedal y observar si no hay pérdidas, ya sea por ruidos que puedan provocar las pérdidas o que pueda haber un acuse de caída de presión a través del manómetro que se encuentra en el tablero de estos vehículos. Un lugar donde pueden haber posibles fugas o pérdidas de aire comprimido son las mangueras, los flexibles que transportan el aire a presión, ya sea a las de galletas de freno delanteras o a los springs traseros.
Recordemos que en este caso, por ejemplo, tenemos una manguera que está muy cuarteada, por lo cual requiere la sustitución. Volviendo al compresor de aire, vamos a retirar la tapa para hacer una revisión de las válvulas. Recuerden que habíamos notado que había un retorno de aire comprimido y íbamos a verificar justamente esas válvulas. Observen ustedes que aquí tenemos un caño de refrigeración donde circula agua, ingresa agua por acá y sale por el otro extremo. Vamos a retirar primero ese caño para luego retirar la entrada de aire. Retiramos luego entonces la entrada de aire y luego vamos a retirar la salida de aire comprimido. Retiramos entonces, como decíamos, el caño de alta presión. Aquí aflojamos entonces la tuerca para retirar el caño, teniendo en cuenta que ya todo el sistema está descargado. Una vez retirado tanto el caño de salida de presión del aire como también el caño de salida del agua del sistema de refrigeración, vamos a retirar los tornillos de la tapa de cilindro del compresor y así poder realizar las verificaciones. Aquí estamos retirando los tornillos de la tapa del compresor para poder entonces retirar dicha tapa. Realizamos un esfuerzo entre la tapa y el cuerpo y vean ustedes que acá la desprendemos. Bueno, podemos entonces por acá observar el conducto de entrada y el de salida. Observen que acá tenemos una sobretapa donde se encuentran las válvulas. Levantamos la sobretapa donde encontramos las válvulas de entrada. Observen ustedes que esta lámina hace de flapper sobre estos conductos de entrada y como se puede apreciar, esta lámina trabaja en esta guía tapando todos los orificios de entrada. Una vez que el compresor hace succión, esta lámina es vencida en pequeña medida y deja entrar aire. Cada vez que comprime, esta lámina cierra los conductos y tiene que salir por estos dos orificios el aire. Estos dos orificios tienen otra lámina similar, pero colocada en forma inversa para que salga hacia la parte superior el aire. Vean ustedes que una de las razones por las que perdía este compresor es porque esta lámina tiene mucha suciedad. Para esto se requerirá una limpieza y para retirar la válvula de salida debemos retirar estos dos tornillos y allí quitar la válvula de descarga. Vean ustedes que aquí hemos retirado los tornillos con sus respectivos seguros de la válvula de descarga. Aquí tenemos el tope de dicha válvula. Y acá tenemos la lámina, que es la válvula propiamente dicha, la válvula de salida. Como se puede apreciar, aquí tenemos los conductos de salida. En la parte de sus asientos se encuentran con suciedad. Aquí también podemos evidenciar en la zona de contacto con los asientos suciedad, por lo cual a esta pieza hay que darle una limpieza, un asentamiento con lija fina, para volverlo a armar y evitar que hayan fugas de aire hacia la parte trasera. Recuerden que en caso de hacer un cambio de aro, tarea que se debiera hacer en caso que pasara mucho aceite para los depósitos de aire comprimido, reiteramos que tenemos que sacar
los tornillos del cilindro, levantarlo y ya los aros quedarán expuestos para poder ser sustituidos. Hay que recordar que en el armado no solamente las válvulas tienen que estar asentando bien, sino que también tenemos que sustituir tanto la junta de la sobretapa como la de la tapa. A continuación, baterías, arranque y alternador. Al seguir con el mantenimiento de este vehículo, pasamos ahora a la parte eléctrica y comenzamos por las baterías. Observen que en este caso, como se trata de un vehículo, un ómnibus o camión mediano, de motor mediano, utiliza un sistema de 24 volts, donde tenemos dos baterías de 12 conectadas en serie. Esto es a los efectos de manejar menor intensidad de corriente a una igualdad de potencia. En principio debemos verificar que no haya sulfatación en los bornes de la batería. Cuando los terminales y bornes están en contacto con el oxígeno, se pueden producir sulfatos allí en esa parte y causan que se aísle el terminal en el borne e inclusive ese sulfato daña al terminal. Si vemos que existe mucho sulfato, debemos limpiarlo, quitarlo con agua caliente o agua y bicarbonato. Decíamos también que para proteger esos terminales de la sulfatación, conviene untar el terminal ya sea con vaselina o alguna especie de grasa. En caso que el terminal esté muy dañado por los sulfatos, es aconsejable sustituirlo. Luego vamos a seguir midiendo el consumo del motor de arranque. Para medir el consumo del arranque, vamos a utilizar este analizador donde no solamente medimos tensiones, sino que también elevados consumos de intensidad de corriente. Observen que aquí, dentro de las múltiples funciones que tiene, podemos medir intensidad en amperes, ya sea de la carga del sistema o del arranque. Vean que en la parte de abajo tenemos una escala que puede medir hasta 600 amperes de consumo. Para ello vamos a conectar una alimentación que debe ser de 12 volts para este caso, la cual la conectamos a una de las baterías. Por ejemplo, vamos a utilizar esta primera que tenemos aquí, y luego conectamos la pinza amperimétrica o amperométrica, en este caso con el indicador apuntando hacia el borde negativo. Como en este caso lo vamos a poner en el chicote que está a masa, la ponemos apuntando hacia el borde negativo de la batería. Luego debemos seleccionar de forma tal que quede para medir intensidad, y con el regulador vean ustedes que tenemos que calibrar la aguja a 0. Luego vean ustedes que al dar arranque va a acusar el consumo que tiene ese motor. Observen que en este caso el consumo es de unos 400 amperes, intensidad de corriente que es tolerable para este motor. Pero en caso que haya un excesivo consumo, debiéramos desmontar el motor de arranque para una verificación. También en el momento del arranque debemos medir la tensión de batería, la cual no debe ser menor a 20 volts aproximadamente. Vean ustedes que colocamos un voltímetro para verificar las baterías, para ver qué baja de tensión sufrirán estas en el momento del arranque. Recordemos que para hacer este tipo de prueba, consumo de arranque y caída de tensión de las baterías, es aconsejable tener
el estrangulador conectado para que no arranque el motor. Observen ustedes que la tensión en el momento que estaba girando el motor no bajó a menos de 20 volts, por lo cual estas baterías estarían en buen estado. De no ser así, para verificar si estas baterías están en mal estado, debemos darle una carga rápida y volver a hacer la prueba. Si aún sigue bajando a menos de 20 volts en el momento de arranque, significa que dichas baterías, una de ellas, están en mal estado. En caso que el motor de arranque gire lento y que las baterías estén en buen estado, la dificultad podría radicar en el propio motor de arranque o en el conexionado, o sea, en los chicotes de alta intensidad. Para verificar si hay falsos contactos en los chicotes, utilizamos un voltímetro. Y, por ejemplo, podemos conectar desde el borde negativo de la batería y el otro terminal al bloque del motor. Cuando conectamos una punta al bloque y la otra al negativo de batería y damos arranque, la tensión no debe ser mayor a 0,5 volt. Si hubiera mayor tensión que ese valor, significa que hay una pérdida de corriente en el chicote de masa, ya sea del que va desde negativo de la batería al chasis o el que va del chasis al bloque del motor. Habría que revisar ese chicote. La misma prueba debemos realizarla, pero desde el positivo de batería hacia la conexión al motor de arranque. En caso de verificar que el motor de arranque tuviera alguna dificultad, como exceso de consumo o dificultades para girar libremente, vamos a retirar este motor de arranque. En principio se debe desconectar un borne de la batería para luego recién desconectar, en principio, la conexión que va a masa, para luego desconectar la conexión que recibe alimentación desde batería. Observen ustedes que aquí tenemos el motor de arranque sobre el banco de trabajo, el cual vamos a retirar de la tapa posterior para analizar el funcionamiento y el posible mantenimiento o elementos a verificar. Observen ustedes que este sistema de arranque no es del tipo convencional que vienen para vehículos pequeños, para motores pequeños, en donde esos otros arranques tienen un automático en la parte superior, el que presiona al sistema de Bendix o el piñón hacia adelante. En este caso, para que el piñón o el llamado Bendix acople con la corona, lo que va a pasar aquí es que todo el rotor va a avanzar hacia adelante. Observen ustedes que aquí, al empujar por la parte trasera del automático, observen que avanza todo el rotor. Decíamos entonces que para que este rotor pueda actuar a su vez también como solenoide, cuando se encuentra en reposo, el núcleo de la bobina va a estar desfasado, o sea que va a estar corrido de las piezas polares, de forma tal que cuando nosotros excitamos en principio al motor de arranque, excitación que se hace desde la llave de contacto, en el primer momento de excitación se forma un campo magnético en un automático que en este caso se encuentra en la parte trasera, para que ese campo magnético active un pequeño solenoide y este empuje a todo el rotor. Una vez que esto llega al final, se mueve un contacto y comienza a girar con fuerza el motor de arranque. Observen ustedes que al darle la excitación inicial, excitamos a este pequeño contactor.
Observen que aquí este contactor, al cerrarse, toca únicamente al contacto de arriba. Esto da lugar a que circule corriente desde la batería hacia el contactor, y del contactor salga esa corriente por un pequeño cable que va a dar corriente a esta bobina, a este solenoide. Esta bobina va a ser la que va a excitar. Recordemos que esto va a estar pegado aquí, va a estar tirado hacia atrás, y esta bobina va a avanzar. Ahora, cuando avanza este solenoide, va a pasar por debajo esta traba, y vean qué es lo que ocurre. Al pasar por debajo de la traba, vean ustedes que hace escapar a este contactor para que la parte de abajo toque el contacto inferior. Este contacto inferior va a ser el que va a estar comunicado o conectado a las bobinas gruesas de los campos y a todo el bobinado del rotor, por lo cual, en principio decíamos, excita este contactor tocando nada más que el contacto de arriba, luego pasa corriente a la bobina inferior, por lo que esta avanza tirando a todo el rotor hacia adelante, y cuando el contacto pasa por debajo de ese gancho, vean ustedes que escapa el contacto de abajo, cerrando el circuito directamente desde batería hacia el interior del bobinado grueso del motor de arranque y comenzando el giro. Todo eso se hace en fracciones de segundo, por más que el funcionamiento sea un poco escalonado. Antes de comenzar el despiece de la parte de contactores y solenoides, vamos a desconectar la parte eléctrica, como por ejemplo, aquí tenemos una conexión que va de un pequeño interruptor hacia una de las escobillas positivas. Recordemos que cuando retiremos todos estos terminales, cuando hagamos esta desconexión, conviene hacer un croquis para acordarnos en qué posición estaba cada conector. Lo hacemos el que va hacia una escobilla positiva de ese pequeño contacto, y lo hacemos también el del otro lado que va a la otra escobilla, la positiva. Luego podemos desconectar el cable que une el contactor primario con el bobinado del automático. Luego podemos seguir. Recuerden que la idea es retirar toda la parte de automáticos hacia atrás. Para eso tenemos que luego sacar los tornillos primarios aquí y luego retirar las tuercas que unen la tapa al cuerpo del motor de arranque. Para ello, vean ustedes que también tenemos que desconectar lo que tiene que ver con los cables gruesos de los campos que van unidos al contacto inferior del primer contactor. Lo hacemos con el conector de un lado y luego lo hacemos con el conector del otro. Recordemos también que debemos, para hacer el retiro de la parte de contactores, retirar los cables que llegan a la escobilla positiva tanto de un lado como del otro. Luego de tener todos los conectores sueltos, inclusive vean que tenemos la conexión de masa de esta bobina que se realiza a través de este cable rojo a la escobilla negativa. Vean ustedes que la escobilla negativa tiene un cordón
un conector bastante grande que va al conector de masa, al chicote de masa, por lo cual también desprendemos de aquí para sacar la masa de este conjunto de bobinas. Observen que aquí también desprendimos la masa de esta bobina, como también dejamos suelto la conexión de la escobilla. Luego también tenemos una alimentación directa que va desde la excitación hacia la bobina del solenoide, o sea, va a empujar hacia adelante al rotor, y entonces también conviene desconectar dichas fichas. Para ello lo hacemos desde el borde de excitación. Una vez retiradas todas las conexiones de automáticos y solenoides, vamos a retirar el automático, quitando estas tuercas para luego retirar las otras tuercas que soportan a toda la parte trasera con el cuerpo del motor. Observen ustedes que aquí tenemos 3 tornillos a la vista para retirar la tapa trasera, pero nos queda una cuarta tuerca ubicada debajo de este contactor, por lo que es aconsejable retirarlo primero antes de retirar la tuerca. Para ello, observen ustedes que vamos a retirar la conexión de alimentación positiva que viene desde la batería, para luego retirar los tornillos que lo soportan. Hacemos lo propio con el tornillo del otro lado y recordemos también que tenemos que quitar la excitación que viene al tornillo desde la llave del arranque. Observen que al retirar el contactor queda más visible esa cuarta tuerca que soporta la tapa trasera, por lo cual ahora sí podemos retirar dichas tuercas. En este momento ya podemos retirar la tapa posterior. Si se quiere, se puede retirar las escobillas para evitar dañarlas en caso que no vayan a ser recambiadas. Vean ustedes que aquí retiramos una escobilla de masa, ya que tiene el chicote de masa. Aquí retiramos una escobilla de las dos positivas, una de ellas, y así sucesivamente. Retiramos la otra de masa y seguimos. Observen ustedes que con un martillo de plástico retiramos la tapa posterior. Recordemos que tenemos que cerrar un poco aquí la conexión de los campos para poder retirar dicha tapa.
Vean ustedes que aquí el primer indicio que tenemos cuando desarmamos es la gran suciedad que presenta este motor de arranque. Luego podemos retirar, previamente marcar si ya no existen referencias. Podemos marcar para retirar el frente, o sea la tapa del frente, ya con el rotor incluido. Vean ustedes que aquí al empujar podemos retirar el rotor con la tapa del extremo. Luego, para retirar esta tapa, debemos retirar la tuerca que soporta al piñón. Aquí tenemos al rotor montado sobre la morsa, previamente colocando mordazas protectoras para no dañar el bobinado, para poder aflojar la tuerca que va a soportar el piñón y luego poder sacar la carcasa, o sea la tapa de la carcasa, y luego desarmar el conjunto de embrague. En este caso vamos a aflojar dicha tuerca sujetando el eje Observen que luego de haber sacado la tuerca podemos sacar el piñón, que tiene una chaveta que calza en un casquillo exterior que va a estar acoplado al conjunto de embrague. Vean ustedes que aquí en este caso el eje interno que soportaba el piñón podemos largarlo y van a ver ustedes que va a asomar por el otro extremo. Observen ustedes que es un eje largo que tiene un sistema de resortes para mantener el piñón hacia atrás, y luego podemos quitar a la carcasa Aquí tenemos la carcasa y donde gira este casquillo que va a estar soportado los discos de embrague. Vean ustedes que donde gira aquí tenemos un rodamiento, el cual vamos a verificar después. A continuación vamos a sacar la tapa del conjunto de discos para verificar su estado. Observen ustedes que aquí, al haber retirado los tornillos, sacamos la tapa para luego sacar todo el conjunto. Observen ustedes que mediante estas muescas los discos o una serie de discos están fijos a toda la carcasa del rotor. Y vean ustedes que aquí tenemos en el medio de cada uno de estos discos que van fijos al rotor, tenemos otros discos que van fijos a este casquillo, y este casquillo va a tener fijo al piñón. Recuerden que este es un sistema de embrague que permite un acople más suave, ya que recuerden ustedes que se trata de un motor grande, el cual no se le puede pegar un tirón muy fuerte en el momento de arranque. Eso podría dañar el eje del arranque o dañar los soportes del arranque, por lo cual al tener discos el acople es más suave, porque primero comienza patinando un poco los discos para luego acoplar realmente con fuerza. Observen ustedes que también este sistema actúa como sistema de rueda libre, ya que para un lado, vean ustedes que permite el giro, porque los discos al irse para un lado, vean ustedes que quedan libres entre sí, pueden llegar a quedar libres entre sí, y vean ustedes que cuando le hacemos fuerza hacia el otro lado, por medio de un engranaje elíptico,
al hacerle fuerza hacia el otro lado, esos discos se aprietan más aún contra una arandela que se encuentra en la parte del extremo. Y observen ustedes que si aprietan más los discos y cuando más transmiten, cuanto más fuerza hace, más transmite. Cuando arranca el motor, que el piñón tiende a transmitirle, mejor dicho, la corona le transmite al piñón un movimiento muy rápido, entonces ahí se invierte el giro, o sea que se invierte la posición de los discos y vean ustedes que es cuando pueden girar libremente, ya que los discos quedan libres entre sí. Vean ustedes que en este caso se encuentra el sistema con lubricante, se encuentra un poco viejo, por lo cual debemos lavar las piezas para sustituir la grasa. Todo el arranque está despiezado y vean ustedes que aquí tenemos toda la parte del rotor con el sistema de embrague para acople lento, que también va a ir o va a soportar este sistema al piñón. También tenemos la carcasa, el extremo de la carcasa. Luego tenemos que la carcasa y los campos están allí. Tenemos la tapa posterior que hace a su vez de portaescobillas. Observen que tenemos todo el eje que atraviesa de lado a lado y va a soportar al piñón en uno de los extremos. Aquí tenemos al contactor, que viene a ser el primer contacto para que comience a funcionar el sistema. Las escobillas, que son 4, y aquí tenemos al solenoide o automático, que va a permitir que se desplace hacia adelante el rotor en el momento del acople. Ahora vamos a analizar y a verificar cada uno de estos elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos al contactor que da la excitación inicial. Observen ustedes que esta conexión iba directamente a la parte de excitación de la llave de contacto, por lo que al dar corriente a esta bobina, vean ustedes que tiene el otro extremo conectado directamente al cuerpo, o sea, a masa. Aquí se forma el campo magnético primario en esta pieza, por lo cual vean ustedes que se cierra únicamente el contacto de arriba, o sea, el circuito de arriba, cerrando únicamente el circuito de arriba, ya que el de abajo quedaba enganchado por medio de una palanca. Decíamos que comenzaba a pasar corriente desde batería, ya que aquí en la parte superior venía una varilla directamente de batería, por lo cual en ese caso decíamos que pasa corriente por medio de una conexión. Observen ustedes que en este orificio va conectado lo que tiene que ver con la bobina del solenoide. Aquí tenemos esta conexión que va por aquí, por lo cual esto tiene todo un bobinado, el cual forma un campo magnético y es lo que va a tirar hacia adelante a este solenoide. Recordemos que esto estaba hacia atrás por la acción de un resorte que tiene el propio rotor. Entonces decíamos que esto sería el contactor que da la excitación inicial. ¿Qué dificultades podemos llegar a encontrar en este contactor? En principio hablábamos vean ustedes, de contactos desgastados. Estos contactos pueden dar lugar a un falso contacto. El desgaste puede dar lugar a un falso contacto y puede quitarle rendimiento en el momento de funcionar a todo el sistema. Recordemos que aquí tenemos dos opciones en caso de tener desgastados estos contactos. En este caso, por ejemplo, se cambia la pieza en su conjunto, pudiendo también a veces cambiarse nada más que los contactos, las piezas de contactos que vienen en ocasiones como recambio. Tanto se debe verificar el contacto superior como el contacto inferior. Recordemos que tal vez se ve más claro acá. Vean ustedes que luego de haber pegado el de arriba y luego de que el rotor haya avanzado por medio de un sistema, de una palanca, decíamos que esto se levanta y da lugar a que, vean ustedes, da lugar
a que pueda cerrar también el contacto de abajo para que a través de estas conexiones, de estas dos conexiones, pase corriente directamente a el bobinado de los campos y desde el bobinado de los campos pasaría corriente hacia el bobinado del rotor para hacer el giro, pero eso luego de que ya estuviera acoplado. Otra dificultad que podemos encontrar en este conjunto es, en caso de no tener ningún tipo de excitación, puede ser dificultad en este bobinado. Dificultad que se puede verificar directamente por medio de un ohmmetro. Medimos la resistencia y vean ustedes que la misma es próxima a 3 ohm. Vean ustedes que aquí en la excitación inicial, o sea, cuando el contactor cierra el circuito de arriba, también cierra un pequeño contacto que se puede ver por allí. Ese pequeño contacto envía corriente hacia este conector y este conector va a estar comunicado por un bobinado fino que tienen los campos. Ese bobinado fino va a provocar un campo magnético pequeño en las piezas polares que va a ayudar al solenoide para empujar al rotor hacia adelante. En principio, el otro extremo de ese bobinado va a hacer masa a través del bobinado del rotor, a través de otro contacto. Vean ustedes que esta conexión va a estar a un doble contacto en el solenoide. Esta conexión va a estar comunicada a este terminal. En principio decíamos que va a estar haciendo masa a través de una conexión a una escobilla positiva, por lo cual también va a estar circulando la misma corriente que circula por el bobinado fino de los campos, también va a estar circulando por el bobinado del rotor, a los efectos de provocar un pequeño giro al rotor para facilitar el acople. Luego que ya se fue hacia adelante el solenoide con todo el rotor, vean ustedes que el contacto que se hacía a través del bobinado del rotor, vean que se cambia de posición, y al cambiarse de posición aquí, vean ustedes que queda haciendo masa ahora a través de otro contacto, a través de otra conexión, y esta otra conexión va a ir a una escobilla negativa directamente, o sea que va a hacer masa directamente. Reiteramos entonces que en principio, cuando pasa corriente al bobinado de los campos, el bobinado fino, decíamos que es para formar un pequeño campo magnético y arrastrar al solenoide, ayudar a arrastrar el solenoide. Esa masa en principio se hacía a través del bobinado del rotor para provocar un pequeño giro, y cuando ya se encontraba acoplado o cuando ya se encuentra acoplado, esta masa se pone en forma directa a través de un sistema de interruptor o de contacto de platino. Observen ustedes que aquí en el automático o solenoide, esto era el encargado de empujar, o sea, ayudar a empujar el rotor hacia adelante para facilitar el acople. Decíamos que tenemos dos bobinados, básicamente al igual que un solenoide o automático de un arranque de tipo convencional. Recordemos que estos solenoides, estos automáticos, reciben corriente en uno de los cables del bobinado fino directamente desde la excitación, haciendo masa en una escobilla negativa. Esto da lugar a formar un pequeño campo magnético, ya que es un bobinado fino de aproximadamente 6 ohm. Este pequeño campo magnético no es suficiente como para ayudar a empujar con fuerza al rotor hacia adelante, por lo cual este bobinado fino más que nada es para aguantar mientras se le está dando arranque. El bobinado que va a formar un mayor campo magnético aquí va a ser el bobinado grueso, el cual recibe corriente desde el platino del contactor primario. Ven ustedes que aquí teníamos la conexión
donde iba a recibir corriente cuando se daba excitación, este bobinado grueso, y la masa de este bobinado grueso se hará a través de una escobilla positiva. Lo hace a través de una escobilla positiva para ayudar a provocar el pequeño giro que daba en principio la masa. Recuerden ustedes, la masa del bobinado de los campos también en principio era a través del bobinado del rotor para provocar ese pequeño giro. Entonces también el bobinado grueso del automático va a hacer masa a través del bobinado del rotor para provocar ese pequeño giro. Claro que una vez que acopló y una vez que el motor de arranque comienza a girar con fuerza, la escobilla positiva va a recibir positivo también, por lo cual va a quedar sin efecto este bobinado grueso. Por lo cual, al tener positivo de un lado y del otro, queda sin efecto el bobinado grueso mientras está girando el motor y permanece aguantando el solenoide el bobinado fino. Recordemos también que este solenoide no solamente empuja al rotor hacia adelante, sino que también, vean ustedes que tiene el sistema de tranca, de traba, que es el que levanta aquí la palanca que va a permitir el acople hacia el contacto de abajo para que pueda circular corriente de gran intensidad hacia el bobinado de los campos. La verificación que se realiza a este automático consiste en medir resistencia de sus bobinas. La fina anda próximo a los 7 ohms, mientras que el bobinado grueso anda próximo a los 0,6, 0,7 ohms. Ambos bobinados no deben tener comunicación con masa, o sea que si medimos continuidad con respecto a masa de cada extremo de las respectivas bobinas, vean ustedes que no tienen que tener conexión ninguna con masa. Otra de las cosas a verificar es que los contactos de este platino sean los correctos. Recordemos que aquí tenemos las dos salidas, masa a través del bobinado de la escobilla positiva, decíamos, o masa en forma directa que va a una escobilla de masa. Decíamos que en este momento debe haber continuidad, o sea 0 ohms, próximo a 0 ohms entre el contacto central, vean ustedes, y la conexión que va a la escobilla positiva. Ahora en este caso tiene que estar abierto el circuito aquí, y cuando presionamos el solenoide, observen ustedes que aquí la continuidad se tiene que hacer en este contacto. Esto significa que está actuando bien la parte de bobinado fino de los campos, que hace masa a través, reiteramos, en forma indirecta por el bobinado del rotor o en forma directa a través de la escobilla negativa. También, ya que estamos con la parte de excitación, debemos medir resistencia del bobinado fino de los campos. Vamos a medir. Observen ustedes que la misma oscila entre 1 y 1,5 ohms aproximadamente. También debemos verificar lo que tiene que ver con los portaescobillas y las escobillas. Recordemos que estas escobillas podemos usar un calibre para verificar su longitud y comparar con las especificaciones de fábrica. Observen ustedes que en este caso no es aconsejable que dichas escobillas midan menos de 15 milímetros aproximadamente. En este caso la medida supera esos 15 milímetros, por lo cual aún se encuentran en buen estado. En cuanto a los portaescobillas, recordemos que tenemos dos que están aislados y dos que están a masa. Decíamos entonces que podíamos verificar, ya sea con un tester, las escobillas, los portaescobillas aislados con respecto a masa,
o también con una serie. En muchos casos la serie 220 es más indicada porque en caso de haber una pequeña fuga lo va a acusar con un arco eléctrico. Y ven ustedes que las escobillas o los portaescobillas que van a masa tienen que tener realmente continuidad con masa. También aquí podemos verificar el estado del casquillo. Vean ustedes que aquí en el portaescobillas tenemos el casquillo donde apoya el eje del rotor, el cual aquí lo podemos colocar en donde va y moverlo. Y vean ustedes que aquí el desgaste es muy pequeño, por lo cual este casquillo va a quedar, no se reemplaza. En caso de haber excesivo juego se podía sustituir este casquillo. Para cambiarlo, observen que podemos aplicar una prensa y montar un casquillo nuevo. Aquí, hablando del tema del rotor, la verificación que se le hace en principio es igual a un arranque de tipo convencional, o sea que se debe probar con la serie desde el colector con respecto a masa para ver si no hay bobinas conectadas a masa, o el rotor que no vaya a estar a masa, el colector que no vaya a estar a masa, como también probar con el inductómetro para ver si no hay espiras en cortocircuito entre sí, o que no vayan a estar tocándose dos delgas entre sí. En este tipo de arranque, al ser arranque grande, donde circula una gran intensidad de corriente, es sumamente importante verificar que no vayan a existir espiras desoldadas, o sea, la punta de las espiras desoldadas sobre las delgas, como en este caso se puede apreciar. Vean ustedes que aquí tenemos unas cuantas puntas de espira que se han recalentado, por lo que el estaño se ha derretido, ha salido un poco hacia afuera. Y como se puede apreciar, aquí tenemos una espira donde el contorno del alambre está todo ennegrecido, por lo cual estaría desoldado, e inclusive en la parte exterior se puede apreciar que el estaño está faltando, por lo cual en este caso va a haber que limpiar con una lija o cualquier otro elemento, limpiar muy bien todas las uniones de las espiras para soldar con un soldador de buena potencia, de una gran potencia. También tenemos que tener en cuenta que el colector no se encuentre rayado o con excesivo desgaste. Si así estuviera, o se puede rectificar teniendo en cuenta el margen que tiene de diámetro, o simplemente mandarlo a sustituir a dicho colector. También observen ustedes que en el otro extremo, en la parte interna, tenemos un sistema de rodamientos de aguja, que es donde va a apoyar la parte del eje de lo que tiene que ver con el conjunto del embrague, o sea que esta parte del eje va a trabajar sobre el rodamiento interno, por lo cual también debemos verificar que no existan cascaduras ni en el eje, porque esto estaría indicando que estaría cascado o cascados los rodillos, por lo cual deberían sustituirse dicho rodamiento. Siguiendo con la verificación, observen que también tenemos que verificar el conjunto de discos para ver que estos tengan un tiraje adecuado. Para ello se deben medir el espesor de todo el conjunto armado y verificar con la especificación si esto está dentro de los límites permitidos por el fabricante. En caso de no tener la especificación, debemos desarmar este conjunto y verificar lámina por lámina para ver el estado de desgaste. Observen ustedes que aquí, para retirar o desarmar todo el conjunto de embrague, tenemos que quitar un seguro interno a este aro, por lo cual para ello vamos a desprender primero. Observen ustedes, corremos el aro hacia abajo para luego levantar
el seguro. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder estos pinos, al igual que los resortes que mantienen posicionado a todo el conjunto hacia un solo lado. Vean ustedes que aquí ahora se retira todo el conjunto. Observen que tenemos entonces la serie de discos que van acoplados al rotor, al movimiento del rotor, y también en la parte interna vamos a tener una serie de discos que van a ir acoplados a esta estría, y esta estría luego lo hará contra un cilindro y ese cilindro al piñón. Vean ustedes que por medio de este conjunto de resortes, aquí tenemos, de pinos y resortes, aquí tenemos una placa que va a mantener a todo el conjunto presionado entre sí hacia una arandela tipo cónica, que es una arandela de presión. Vean ustedes que aquí tenemos entonces la estría interior, que estas van a estar sujetas, estas placas van a estar sujetas a lo que tiene que ver con el movimiento del piñón. Recordamos que cuando dicho piñón hace fuerza, decíamos, observen que aquí tenemos un dentado elíptico, cuando hace fuerza, decíamos, tiende a correr esto hacia adelante, por lo cual presiona más los discos con respecto a la arandela cónica. Recordemos que en ese momento es cuando más transmite. Una vez que el motor arrancó, el piñón tiende a girar más deprisa que lo que tiene que ver con el rotor, por lo cual esto se va hacia atrás y los discos quedan libres para que puedan patinar. En ese mismo momento, al irse para atrás, hay un sistema en la parte interna del propio rotor que provoca un rozamiento para que frene un poco el movimiento del piñón, para que dicho rotor no se exceda de revoluciones. Entonces, estos discos no solamente permiten que tenga un acople suave en el momento de comenzar a girar el motor, sino que luego también que el motor arrancó actúa como sistema de rueda libre y también provoca un frenado en el movimiento del rotor para que éste no se rompa por fuerza centrífuga. Aquí entonces, para desarmar, retiramos la primera placa que va a estar acoplada. Esta placa estará acoplada al movimiento del piñón. Conviene ordenar las piezas tal cual las vamos desmontando para no perder de posición a las mismas. Aquí tenemos un disco, el cual va a estar montado a la parte del rotor. Luego tenemos otra placa también montada a la parte interior, o sea, al piñón, y así sucesivamente. Allí quitamos todos los elementos, uno y otro. Como se puede apreciar, vean ustedes que tanto las placas acopladas al piñón como los discos acoplados a la parte externa, o sea, al rotor, observen que ambos se encuentran en perfectas condiciones, o sea que no presentan síntomas de desgaste entre la parte de trabajo y la parte donde aún no ha trabajado. En este caso se encontrarían en buen estado, por lo cual se requerirá simplemente de una limpieza y luego de un nuevo engrase para el armado. Aquí tenemos la placa de mayor espesor, que es la final, y luego
la Melleville, o sea, la arandela de presión. Luego de esta inspección comenzamos el armado, recordando que primero va montado un sistema de placas y luego se van intercalando placa y disco. Vean ustedes que aquí ya tenemos la otra placa para luego montar el otro disco y así sucesivamente hasta el final. Recordemos que aquí vamos a dejar a las placas y a los discos completamente limpios para luego lubricar la parte interna de la estría y en la zona donde va a llevar rodamientos. Observen que aquí al final tenemos una placa de mayor espesor y el Melleville, que es la arandela cónica, para hacer presión al final. No nos olvidemos de colocar los pernos que mantienen a los discos presionados entre sí en posición de reposo. Recordemos que estos pernos tienen en la parte inferior un muelle que debe estar presente siempre. Observen ustedes que allí estarían ubicados los pinos, estos pernos con sus respectivos resortes o muelles. Luego de tener limpio el pequeño eje donde va montado el sistema de embrague, vamos a engrasar la estría para luego montar el conjunto de embrague y más tarde posicionar el seguro. Observen que luego va la arandela y luego montamos el seguro. Recordemos que luego de montar el seguro tenemos que correr la arandela hacia afuera con la finalidad que quede bien presionado el seguro. Observen, aquí hemos mantenido el seguro cerrado y levantamos la arandela con la finalidad que dicho seguro no se escape. Y aquí quedó armado todo el conjunto. Observen que hacia un lado gira correctamente, o sea que hace sistema de rueda libre, pero luego en forma inversa gira a todo el eje. En este caso tenemos parcialmente apretado todo el eje contra las mordazas de la morsa. Al continuar con el armado, sobre todo en la parte de discos, observen que tenemos la carcasa de dicho sistema de embrague que está sobre un extremo del rotor. Observen que vamos a, luego de haber limpiado de grasa vieja las guías de los discos, vean que vamos a engrasar con poca cantidad con la finalidad que dicha grasa no se pase para los discos. Engrasamos la parte de deslizamiento con respecto a los discos y también el rodamiento interno. Observen ustedes que aquí tenemos que engrasar la parte interna del rodamiento para que trabaje lubricado, para luego montar el conjunto. Luego ya podemos colocar la tapa, también previendo de engrasar la parte de rozamiento de este cilindro con respecto a la tapa. Luego de colocar todo el conjunto de embrague y haber lubricado la zona de eje que va a trabajar en la parte interna de la tapa, vamos a colocar dicha tapa con sus respectivos tornillos.
Observen ustedes que aquí, antes de colocar la trompa del arranque, la carcasa del extremo, decíamos que tenemos que constatar el estado del rodamiento y también el del casquillo. Decíamos que este casquillo va a apoyar en el cilindro que soporta el piñón, pero únicamente en el momento en que está acoplado el arranque. En caso de tener desgaste en este casquillo, se lo debe reemplazar, y también el rodamiento se puede sustituir si presenta alguno de sus rodillos cascados. Como en este caso se encuentran en buenas condiciones, vamos a engrasar ambos elementos para luego montar esta pieza. Luego montamos dicha trompa sobre el rotor, el cual lo hemos montado en la morsa con las mordazas, para luego montar el eje. Recuerden que aquí tenemos un eje con resorte que mantiene al piñón, que sujeta al piñón. Luego de haber montado el eje, tenemos que montar el piñón, previa lubricación de la parte externa del mismo. Recordemos que tiene que calzar en su chaveta, en su chavetero. Y luego, si montamos el seguro, recordemos que tiene una sola posición en una ranura que tiene el eje, para luego montar la tuerca y asegurarla. Luego tenemos que cerrar el seguro para evitar que se afloje la tuerca. En cuanto a los campos, debemos verificar que estén en buen estado el aislante de bobinado, que no haya continuidad de cualquiera de las conexiones, que no haya continuidad con respecto a masa. Observen ustedes que aquí no debe haber continuidad. Recordemos que esta continuidad sería ideal tomarla o verificarla con una serie de 220 volts, que es un poco más segura, ya que cualquier fuga sería acusada. Como estos campos están en buenas condiciones, vamos a proceder al armado, montando primero dicha carcasa sobre la morsa para luego colocar el rotor. Luego, decíamos, montamos el rotor con sumo cuidado de no dañar los bobinados. Recordemos que dicho rotor es sumamente pesado, por lo cual hay que hacer este trabajo con sumo cuidado. Luego vamos a poner el portaescobillas para luego revisar todo el conexionado. Recordemos que para montar la tapa del portaescobillas tenemos que colocar en primera instancia las arandelas de control axial, siempre recordando que este colector tenía espiras desoldadas, las cuales hubo que soldarlas antes de montar todo el conjunto, por lo cual ahora montamos entonces unas arandelas que controlan en forma axial al movimiento hacia la parte posterior, y luego, engrasando, lubricando el casquillo, vamos a montar el portaescobilla. Aquí hemos torcido un poco las varillas del bobinado con el objetivo de que pueda ingresar en la tapa posterior.
tenemos que hacer este trabajo con cuidado para no dañar el aislante de dichas varillas. Luego de haber montado la tapa posterior y haber ajustado sus tuercas, vamos a montar el contactor afirmándolo con sus tornillos correspondientes. Luego de haber montado el contactor, dejamos las conexiones eléctricas para hacerlas al final y sí vamos a seguir con el automático, que es quien empuja al eje del rotor para provocar el acople del piñón con la corona. Montamos con sus tornillos correspondientes. Luego de haber ajustado el automático, vamos a montar las escobillas con la finalidad de atornillar los terminales de esta junto con los cables y junto también con el bobinado de los campos. Observen que aquí podemos usar un gancho para levantar el resorte de la escobilla y poder montar a esta sin dificultad. Observen que tenemos que asegurarnos que el resorte quede calzado bien encima de dicha escobilla y que la misma corra perfectamente en el porta escobilla o en su soporte. Dejamos los chicotes para montarlos luego junto a posibles conectores que van desde el automático o mismo desde el contactor. Y esta operación se hace con todas las demás escobillas. Aquí hemos tomado desde otro ángulo con la finalidad de mostrar todo el conexionado y ver dónde va ubicada cada una de esas conexiones. En principio vamos a soldar las conexiones que hemos desmontado desde la excitación inicial. Recordemos que desde esta excitación inicial alimentamos a la bobina del contactor, que lo hace mediante esta conexión, y también alimentamos a la bobina del automático. Estos dos conectores van a ir soldados juntos. Luego de haber realizado la limpieza, van a ir soldados los dos juntos a la excitación inicial. Luego de haber soldado la excitación inicial para ambas bobinas del contactor y del automático, observen que aquí tenemos el otro extremo del bobinado fino del automático, el cual va a ir a hacer masa, o sea, va a estar conectado a masa junto con una escobilla que se encuentra conectada también a la conexión gruesa del chicote grueso que va conectado a masa. Tenemos que estas conexiones, que son las conexiones de masa, por lo cual en este caso vamos a conectar el chicote junto con la salida del bobinado fino del automático. O sea que estas tres conexiones van a atornillar en el soporte o el portaescobillas, soporte o portaescobillas. Vean ustedes que aquí hemos conectado el otro extremo de la bobina del automático junto con el chicote de masa y junto también con la escobilla negativa, una de las escobillas negativas. Aquí, por ejemplo, tenemos una conexión
que es un extremo del bobinado de los campos, el que va a provocar el pequeño giro antes de acoplar el piñón, el cual va a ir conectado a un terminal fijo que, recuerden ustedes, está comunicado a un pequeño contacto debajo de la placa de acople ahí. El otro extremo de este bobinado, que es este que sale por aquí, recuerden que en principio va a hacer masa a través de uno de estos cables, que sería el de afuera. Va a hacer masa a través de una escobilla positiva y luego hará masa directo, por lo cual esta conexión, vean que se conectará por aquí a este otro terminal fijo, que ese terminal fijo va a tener un conmutador que o hace masa a través de este platino en la parte de afuera, que esta conexión iría a una escobilla positiva, y cuando el arranque se conecta a través del piñón, observen que se hunde el platino y esta conexión quedará haciendo masa a través del otro cable que iría a una escobilla de masa. Esta conexión iría entonces a una escobilla positiva junto con un carbón positivo, una escobilla positiva, por lo cual ya lo podríamos conectar. Hemos cambiado el ángulo de la imagen para poder apreciar dónde va conectado el otro terminal. Recordemos que el de arriba iba conectado a una escobilla positiva, el otro va conectado a la negativa. También debemos conectarlo junto al chicote de masa, y también no solamente al chicote de masa, debemos conectarlo junto con las colillas de la escobilla negativa. Unimos los terminales para luego atornillar en el propio portaescobillas. Siguiendo con el conexionado, observen que aquí tenemos un extremo del bobinado grueso del automático, el cual va conectado a la placa de contacto del contactor. El otro extremo de ese bobinado grueso tiene que ir conectado a una escobilla positiva, que es la escobilla que va faltando conectar. Vean que esta conexión debe ir junto con las colillas de la escobilla, y también vean ustedes que se atornilla junto a una conexión de los campos. Luego conectamos un extremo de los campos al contactor, al igual que debemos conectar la entrada de corriente que viene desde batería al contactor. Observen que aquí hemos montado la alimentación desde 24 volt, alimentación positiva. También hemos puesto la conexión de masa y hemos conectado al borne de excitación un cable con el que le vamos a dar excitación para verificar el funcionamiento en la parte de contactor y automático de este motor de arranque. Observen ustedes que al excitar aquí vamos a hacer funcionar en primera instancia el contactor y también al solenoide del automático, por lo que primero hace contacto arriba, luego cuando avance este solenoide decíamos que pasa por debajo del gancho aquí, también hace contacto a la parte de abajo para que funcione con mayor intensidad dicho motor. Vean ustedes que aquí todo será muy rápido, pero así es como funciona el sistema. Observen. Vean ustedes que una vez presionado el automático, cambia el contacto para que varíe la masa del bobinado fino de los campos. O sea que pasa a hacer masa por la escobilla positiva, a hacer masa por la escobilla negativa,
y observen que de ese modo es como acciona. Parece como que si fuera un movimiento instantáneo, pero es un movimiento dado en etapas, escalonado. Aquí vamos a intercalar un aislante entre el contacto inferior de este contactor y la salida de corriente que va hacia el bobinado de los campos. Vamos a intercalar un aislante para que ustedes puedan ver que en el momento de pegar no va a circular esa corriente de mayor intensidad y entonces el motor va a quedar girando lento. Vean ustedes que aquí hemos montado entre el contacto inferior un aislante para mostrar que el movimiento es lento. Observen ustedes que el piñón gira lento. Observen ustedes que si retiramos esto es mucho más rápido, con mucho mayor potencia, porque circula corriente de gran intensidad hacia el bobinado de los campos. De lo contrario, circulaba corriente únicamente por el bobinado fino de los campos. Observen aquí, vamos a desconectar la conexión que va hacia el bobinado fino de los campos, que en este caso, y manteniéndolo aislado el contacto abajo, verán que únicamente va a correr el solenoide hacia adelante y no va a girar. Observen ustedes que en este caso únicamente avanza el piñón, pero no gira, o sea que esto puede ser motivo también de una falla, que si al dar arranque, el arranque simplemente golpea y pegan los dientes del piñón contra los dientes de la corona, significa que no está provocando ese pequeño giro facilitando el acople, y eso podría ser una falla del sistema del bobinado fino que provocará ese pequeño giro. Recordemos que este bobinado que recibe corriente del contactor va a hacer masa a través de este cable por aquí, a través de este conmutador que en principio hace masa a través del bobinado, de la escobilla positiva, y también luego que acopló hace masa directo a masa. Reiteramos que cualquier falla en ese sistema va a provocar que en cierto momento el arranque del vehículo no se produzca, o sea que simplemente va a golpear el piñón y no va a girar. Antes de colocar la tapa posterior debemos verificar que todo el cablerío esté bien posicionado para que no quede apretado con la tapa y que la junta, que normalmente es un O-ring de goma, esté en buenas condiciones. Será la manera que no le ingrese humedad o suciedad a esta parte. Reiteramos también que los tornillos de la tapa, vean ustedes que tienen un aislante, o sea, tienen un sello de goma que es para evitar que ingrese humedad, agua o suciedad. Una vez terminado con la verificación y el seguimiento del funcionamiento del motor de arranque, que es un elemento básico del funcionamiento eléctrico, vamos a seguir con la verificación y descripción del funcionamiento del alternador, que es otro elemento básico para el funcionamiento de todo el sistema eléctrico. Observen ustedes que aquí estamos frente a un alternador que lleva regulador exterior, debido a que aquí se encuentra una conexión de field, F, conexión de campo, que a través de esta conexión recibe excitación, los campos a través del regulador externo. En caso que este alternador no generara corriente, antes de desarmarlo, antes de desmontarlo del vehículo, debemos verificar si la dificultad radica en el alternador o en el regulador que se encuentra en la parte externa. Para ello, y teniendo el motor en marcha, podemos verificar de la siguiente forma: dar corriente directo desde la salida del alternador, conexión que va directamente a la batería,
podemos, teniendo el zócalo desconectado, damos corriente entonces directamente de batería a la conexión F con el motor en marcha, y con un voltímetro podemos comprobar si en ese caso el voltaje aumenta. Si así fuera, significa que el alternador está generando correctamente y la dificultad se encuentra en el regulador en la parte exterior. En este caso vamos a desarmar el alternador para realizar ciertas mediciones de los distintos elementos y explicar el funcionamiento. Observen que en principio vamos a aflojar la tuerca, trabando los campos en la parte interna con sumo cuidado de no dañar el bobinado de estos ni tampoco romper las aletas de ventilación. Trabamos, aflojamos la tuerca. Tenemos que marcar muy bien la posición de todos los elementos para no perder el orden de la ubicación de los separadores distintos que podemos encontrar. Luego aflojamos los tornillos que soportan el cuerpo. Luego de haber retirado estos tornillos y haber realizado una marca para no perder la postura de la tapa con respecto a la carcasa, observen que aquí ejercemos una presión con dos destornilladores de un lado y del otro para que con mucho cuidado podamos realizar la palanca y así separar la parte trasera junto con el bobinado del estator del frente del alternador. Observen ustedes que aquí quedó la tapa frontal junto con el rotor y salió el estator junto con la tapa posterior. Esto tiene que ser siempre así, ya que si lo abrimos desde esta otra unión vamos a terminar rompiendo las conexiones internas hacia los diodos rectificadores. Para retirar el rotor de la tapa podemos utilizar una prensa hidráulica para correr el eje sobre el rodamiento, o también podemos retirar los tornillos que soportan al rodamiento y quitar el eje junto con el rodamiento para luego extraerlos por separado. Esto normalmente se realiza a los efectos de no romper el soporte del rodamiento ni tampoco la tapa del alternador, ya que en muchas ocasiones el rodamiento se encuentra clavado sobre el eje. De esta manera evitamos esas roturas. Luego de retirar los tornillos, observen ustedes que esta tapa tiene que poder quitarse así y queda el rodamiento montado sobre el eje, por lo cual en este caso ahora sí se puede utilizar un extractor para retirar dicho rodamiento. Para retirar el estator de la tapa posterior, en principio vamos a retirar las tuercas que soportan a la plaqueta disipadora de calor de los diodos aislados. Recordemos que uno de estos tornillos también va a tener el conductor, o sea el cable que conduce la corriente de carga hacia la batería. Una de estas conexiones será la conexión hacia positivo de batería. Estas dos conexiones tienen que estar aisladas de masa, ya que soportan a la plaqueta de diodos o al disipador de los diodos que van aislados, llamados diodos positivos. En este caso tenemos que desoldar las conexiones
del bobinado del estator, o sea, la conexión de la estrella o triángulo, tenemos que desoldar para poder retirar por el otro lado a ese estator. Desoldamos las tres conexiones que vienen desde el bobinado del estator, no solamente para retirar el estator, sino que también para poder medir el estado de los diodos en forma independiente. Y la misma operación se realiza con las tres conexiones que vienen desde el estator. Aquí hemos desoldado las tres conexiones, los tres extremos del estator, por lo cual podemos retirar dicho estator para poder medirlo, tanto la continuidad de sus bobinados como también la aislación con respecto a masa. Y también podremos verificar los diodos. Aquí tenemos el portaescobilla de los diodos que van aislados, con sus tres diodos rectificadores, y también los diodos que están a masa. Observen ustedes que los podemos ver mejor por el lado interno, en el cual esos diodos están metidos a presión en la misma tapa, por lo que si hay algún diodo de ellos que se encuentra quemado, tenemos que retirarlo a presión con una prensa y montar un nuevo diodo. También podemos apreciar tres diodos pequeños, que son los tres diodos que van a alimentar a la bobina del regulador de voltaje para el indicador, o sea, para la luz del tablero. Estos tres diodos alimentan a una pequeña bobina de un relé, y este relé comanda la luz del tablero, apagándola en el momento que haya carga. Aquí también podemos apreciar el portaescobilla o portacarbón, y vean ustedes que el estado de estas escobillas es bueno, por lo cual no requieren ser sustituidas. Si el largo de estas escobillas fuera menor, pudiéramos cambiarlas simplemente desoldándolas de su alojamiento y colocando escobillas nuevas. Vamos a proceder ahora a los distintos chequeos, verificaciones que se realizan y mediciones. En cuanto a la verificación del estator, primero tenemos que hacerlo en forma visual para constatar que no haya recalentamientos posibles del bobinado, que en este caso observen ustedes que no hay. El cableado se encuentra bien, y hay que hacer una prueba eléctrica, que es probar que haya continuidad en las bobinas y que no haya continuidad con respecto a masa. Vean ustedes que aquí lo podemos hacer con un tester. Observen, hay continuidad en las tres bobinas, una con respecto a la otra, pero no debe haber continuidad con respecto a masa. Esta verificación con respecto a masa es más aconsejable hacerlo con una serie, como habíamos dicho, de 220, pero así también se puede realizar. Y en cuanto al rotor, debemos verificar el estado de los rodamientos, que en la mayoría de los casos, en reparaciones importantes, conviene cambiar estos rodamientos. También dentro de la verificación visual debemos inspeccionar el estado del colector, el cual no puede presentar rayaduras ni desgaste, ya que de lo contrario o se puede rectificar o se puede sustituir por uno nuevo. Dentro de la verificación eléctrica debemos comprobar que exista buena aislación con respecto a masa, y también debemos medir la resistencia del bobinado, que cuando se trata de un alternador para 24 volts oscila próximo a los 8 ohms, y cuando se trata de un alternador para 12 volts oscila los 4 ohms. Para la verificación de los diodos, recuerden que tenemos la plaqueta aislada, el disipador conteniendo los diodos que también van a estar aislados. Recuerden ustedes que tenemos que poner el tester para probar diodo, y colocando el terminal negro del tester en la plaqueta aislada
y con la roja tocando la conexión que viene desde cada una de las fases del alternador, vean ustedes que tiene que indicar prácticamente el mismo valor. Este valor significa los milivolt, en este caso serían 591 o 92 milivolt, que es la tensión mínima con que conduce ese diodo. Si nosotros invertimos la conexión, colocamos el terminal rojo en la plaqueta aislada y tocamos con la negra en la entrada de las fases, no acusa nada como lo hace en este momento. Para verificar los diodos que están a masa, o sea, los que se encontraban o los que se encuentran clavados a presión en la tapa, debemos hacerlo a la inversa. Tocamos con la pinza roja la carcasa y con la negra nos tiene que dar continuidad, vean ustedes, en la entrada de cada fase. Observen que la continuidad significa esa medida en milivolt. Si invertimos las pinzas, vean ustedes que no nos acusa absolutamente nada. Significa que los 6 diodos rectificadores se encuentran en buen estado. Ahora nos queda verificar los 3 diodos pequeños que alimentan a la bobina del relé de la luz. Para ello debemos conectar la pinza negra en la conexión que deriva. Observen ustedes que aquí tenemos este terminal que va ubicado en este conector, y recordemos que de aquí sale una corriente rectificada de menor intensidad que va a salir hacia la parte de masa. Esta conexión va a dar esos 3 diodos que son los que alimentarán a la bobina del relé de la luz. Bien podemos hacerlo desde aquí o también podemos hacerlo desde la conexión de positivo hacia la entrada de cada fase, y observen ustedes que el valor es prácticamente el mismo que el que nos daba cuando probábamos los diodos de rectificación de alta intensidad. Recordemos que estos 3 diodos pequeños en muchos casos se les llama también diodo de autoexcitación. En este caso son diodos para alimentar el relé de la luz únicamente. Otra verificación que podemos realizar aquí en la tapa es el de los tornillos, que deben estar aislados, tornillos que soportan a la placa disipadora de los diodos aislados, por lo cual estos tornillos también deben estar aislados. Para ello, o probamos con una serie o con el ómetro que no haya resistencia alguna, o sea que dé infinito entre esos tornillos y masa. Observen ustedes que estos tornillos se encuentran en buen estado. Luego de realizar la verificación, montamos el estator y vamos a proceder a volver a soldar las conexiones que vienen desde las fases. Luego montamos el disipador aislado, teniendo en cuenta que no quede rozando en ninguna parte. Colocamos las arandelas y sus respectivas tuercas. Luego de haber cambiado los rodamientos si fuera necesario, ya hemos montado el rotor sobre la tapa frontal y vamos a montarlo sobre el resto del cuerpo del alternador. Previamente debemos mantener las escobillas hundidas completamente. Para ello hemos introducido un alambre por detrás. Ese alambre mantiene, en este caso, mantiene la colilla de la escobilla levantada, y de ese modo vamos a poder montar sin dificultades, sin romper las escobillas, podremos montar el rotor. Calzó y basta una pequeña presión, un movimiento para llevarlo a su
posición final. Hay que tener en cuenta la posición de la tapa posterior. Recuerden que habíamos hecho esta marca para tener bien instalado todo el alternador. Luego se montan los tornillos, se aprieta en forma progresiva para poder colocar la polea. Observen que tenemos que montar en este caso una chaveta. En muchos casos se encuentra para evitar el giro de la polea o la paleta del ventilador. Luego montamos este componente, el ventilador con sus aletas, y luego colocamos la polea. Observen que en este caso la polea es de W porque lleva dos correas. Procedemos entonces a montar la tuerca, que debe ser apretada al torque correspondiente indicado por el fabricante. Hay que verificar ahora que la polea gire bien, correctamente, que no tenga ningún rozamiento, para luego montar sobre el motor. ¡No se pierda el próximo capítulo!